Ahí empezamos. Está grabando, ya. Ya, alumnos, queridos alumnos, les voy a entregar la clase que se supone que debería hacerla el martes, pero se las envío ahora para que la estudien y el martes aclaramos las dudas sobre esto, ¿ya? Lo que me toca ver hoy día es tórax, abdomen y tórax abdomen, ¿ya? En el tórax simplemente tenemos otro tipo de radiografías que porcentualmente, en porcentaje no se toman mucho, pero igual tenemos que pasarlas, ¿ya? Te voy a dejar un poquito la música. Ya. Tenemos el tórax óseo, ¿cierto? Ya ustedes saben la parte anatómica, esternón, 12 costillas, 12 vértebras dorsales, ¿ciertos? Costillas anteriores, posteriores, y lo que van a aprender inmediatamente es que cuando tú tomas radiografías de costillas, estás viendo la parte posterior de las costillas, ¿cierto? Lo que ustedes ven ahí la constitución ósea y ven que adelante son cartílagos casi, los que se impregnan se juntan con el esternón, carillas esternales. Acá también vamos a pasar esta parte súper rapidito porque no es, eso lo pueden ver en cualquier parte cuando ven estas estructuras y ven la parte anatómica, ¿cierto? Manubrio, cuerpo, apéndice sifoide, etcétera, etcétera, que aquí se articulan la clavícula, acá se articulan los primeros pares de costillas y más adelante a nivel de tercera parte external se empiezan a agregar las costillas, ¿cierto? Forma de la clavícula y acá articulaciones. Aquí vemos las costillas también, siento cuántas son, etcétera, etcétera, verdaderas, falsas, flotantes, pero todo eso ya es materia de anatomía más que nada. Vemos la articulación en las costillas con vértebras dorsales, ¿cierto? Donde hay ciertas carillas para cierto tipo de columna. Vértebras dorsales, ¿cierto? Aquí vemos la apófisis, como ustedes ven, espinosa. La pala que se llama pedículo, apófisis, lámina, apófisis, ¿cierto? Apófisis transversa. Y 7 y 8 donde se articulan las vértebras dorsales, siguiente, etcétera, etcétera. La primera técnica es para ver radiografía de esternón, oblicua anterior derecha, o sea, anterior con respecto al estativo, no ustedes, de espalda a ustedes. Es difícil obtener una radiografía frontal de esternón, dado que la columna siempre va a tapar el esternón. Si tú vas frontal, en forma frontal, lo que vas a ver va a ser columna, pero nada de esternón, por la mayor densidad. Entonces esto tiene que ser en forma oblicua, ¿cierto? La columna dorsal es mucho más densa, es imposible ver esternón en una proyección AP o PA, por lo tanto se rota el paciente en una posición oblicua anterior derecha, ¿cierto? 15 a 20 grados para desplazar el esternón, para sacarlo inmediatamente de la costilla, para que no se superponga, y se puede ver en forma más o menos, porque nunca nos resulta bien, siempre se ven ya sea por el corazón, ya sea por el movimiento inspiratorio, ya sea porque se movió. La verdad es que es bien poco lo que se alcanza a ver. Acá dice que la angulación debe ser menos en pacientes más gruesos. Bueno, lo que antes era de 10 grados ahora puede ser de 20 grados. Técnicas respiratorias, el paciente puede respirar suavemente durante la exposición, las sombras pulmonares hacen una especie de contrapunto, de contraste, ya que es aire lo que hay ahí. En cambio, el esternón se ve más nítido, dado que es una densidad más gruesa, ¿cierto? Aquí tenemos un dibujo de que lo que debería verse en una radiografía de esternón oblicua, ¿cierto? Ya sea
derecha o izquierda, donde podemos ver la articulación externo-clavicular, podemos ver el manubrio, ¿cierto? Y el cuerpo del esternón apodicifoide y las carillas articulares con las costillas, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Se sugiere un kilovoltaje en miliamperes bajo y un tiempo de exposición más o menos relativamente más largo, una buena inspiración, ¿cierto? Para poder hacer contraste con el aire que está dentro de los pulmones, hacer un buen contraste con respecto a lo que es el hueso. Ya, pero normalmente, vámonos a lo que es más práctico, normalmente esta radiografía nunca se toma, o rara vez se toma en pacientes que vengan con politraumatismo. Lo que más nos sirve es una radiografía lateral. Acá la forma de tomarlo dice esternón oblicuo anterior derecho o izquierdo, 24, placa 24×30, con buggy, por supuesto, paciente de pie o en decúbito prono, con rotación del tórax de 15 a 20 grados, el brazo contrario a lo largo del cuerpo, apoyado en antebrazo y rodilla izquierda flexionada, mentón levantado, etcétera, etcétera. Central en la línea media, el esternón en la línea media, e incluir desde el manubrio external hasta el apéndice cifoide, ¿cierto? Radio central perpendicular al área medio external, ustedes sacan la cuenta, T2 o T3, y el centro del chasis. Esta es una radiografía verdadera donde se aprecia bastante claro a través de las costillas, fuera de la columna dorsal que está acá, se alcanza a ver el manubrio, el cuello external y el cuerpo, ¿cierto? Apéndice cifoides. Aquí está sobrepuesto sobre la región cardíaca. Esta radiografía, por supuesto, tiene que ser ligeramente oblicua. Y la rotación de tal manera que no haya superposición con las vértebras dorsales. ¿Ya? Acá tenemos la posición del paciente, ¿cierto? Apoyando antebrazo y rodilla izquierda flexionada para que tenga mayor sustentabilidad con la mesa. El mentón levantado, no meterlo hacia el cuerpo para poder ver desde la parte superior hasta el cifoide, desde la horquilla hasta el cifoide. El esternón lateral de pie, ¿cierto? La posición es erecta, ¿cierto? El paciente está de pie, si es que se puede poner de pie, las manos hacia atrás, sacando pecho hacia adelante, ¿cierto? Y el rayo se dirige perpendicular al medio external. Un punto medio entre la supraespinal y la apófisis cifoidea. Se puede usar un 24×30. El paciente puede hacer una inspiración profunda, si es que es posible hacerlo, los hombros hacia atrás, y el esternón debe quedar paralelo estativo en esta posición radiográfica. Contener la respiración en inspiración, o sea, y hacerlo en un 24×30. Y la radiografía, aquí la tenemos, ¿cierto? Se muestra todo el esternón con superposición mínima de las partes blandas desde el manubrio hasta el cifoide, sin ninguna superposición de costillas, húmeros, ya que el brazo está hacia atrás y ya que el paciente lo hace en inspiración completa. Y el contraste es bueno con respecto a la parte aérea del tórax. Y aquí alcanzas a ver bien si hay fractura o luxación de algún cuerpo, qué sé yo, hacia atrás o adelante. Generalmente esta es la que más se usa para hacer la radiografía. Ahora si es en decúbito, lo mismo, ¿cierto? Vemos el paciente sentado con los brazos hacia arriba, tratar de que haga una inspiración profunda, centrarlo en la parte media entre el manubrio y el cifoides, ¿cierto? En forma perpendicular al centro del chasis, en esa posición. ¿Ves? Un 24×30 y que abarque las dos articulaciones. ¿Ves? Esa es la lateral, 24×30. Bueno, la otra es la posición del paciente. Mientras más tranquilo se quede, mucho mejor, para que pueda tener una buena posición y no haya movimiento. Por supuesto, también una almohadita ahí para que no quede con el cuello colgando. Entonces, si no tuviera esa almohada, el paciente está en forma no cómoda y propenso a moverse, ¿cierto? Acá se muestra una imagen lateral no muy buena, porque a veces cuesta hacerlo, dado la densidad que tiene entre el cuerpo lateral y el hueso external, que está casi a flor de piel, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Esternón lateral, otra forma de tomarlo, que es la forma que nosotros lo hacemos cuando los pacientes
están en una tabla y no se puede mover, obviamente los brazos no van a estar detrás de la cabeza, sino que van a estar a lo largo del cuerpo, pero aún así no van a impedir el húmero aquí hacia abajo, no va a impedir que se vea bien el esternón, ¿cierto? Rayo perpendicular, pasando por el tercer medio del esternón en forma lateral y el chasis colocado en esta posición. Que obviamente es mucho más fácil con los equipos digitales directos, ya que se mueven al unísono el tubo con el receptor, ¿cierto? Y si no, tendría que usar una parrilla UKI portátil para poder lograr una radiografía, pero siempre hacerlo con UKI. La otra proyección de la articulación externo-clavicular, ¿cierto? Que es una radiografía que realmente es poco lo que se pide. En forma anteroposterior tendrías que hacerlo con el paciente en decúbito ventral, ¿cierto? Tendría que haber un poquito de magnificación para poder aumentar el tamaño, esta posición, para que se vean las articulaciones externoclaviculares frontales comparativas, ¿cierto? El radio central tiene que ser perpendicular, ¿cierto? Y bueno, ustedes ya ven que anatómicamente saben dónde está la articulación externoclavicular, así que centran a la mitad de eso, el centro mismo. Pero la mejor forma de verla es haciendo una posición oblicuo anterior derecha u oblicuo anterior izquierda, ¿cierto? Aquí tenemos el paciente en decúbito ventral, con ligera rotación del tórax, el brazo elevado frente al paciente, y el lado opuesto tiene el brazo hacia atrás, entonces ahí separan las articulaciones y ahí vemos la que queremos ver, ¿cierto? Aquí tenemos la radiografía que se evidenciaría bien la articulación externo-clavicular, ¿cierto? Oblicuo 15 grados al paciente, alinear y centrar la apófisis espinosa atrás 5 grados lateral, radio central, línea media del centro de la mesa, etcétera, etcétera. El radio central perpendicular a T2, T3 o C5, bueno, ustedes palpan la articulación externoclavicular con el paciente en esa posición y centran justamente ahí, ¿cierto? La parte va a quedar más abajo y se va a levantar esto y por lo tanto este lado, en esa posición se va a ver mejor el lado izquierdo de la articulación externoclavicular. Obviamente esta radiografía es para que la conozcan, pero nunca se las van a pedir. Generalmente nunca la piden. Acá tenemos un dibujo, ¿cierto? Donde vemos la clavícula derecha y la articulación externoclavicular. En la otra contraparte ya está encima de la articulación, no se alcanza a ver bien. Entonces, ese es lo que se quiere lograr cuando la rotación es correcta. Se muestra una articulación casi abierta, ¿cierto? Y este es un punto que nos va a servir también, este que vemos acá, para ver la posición en el tórax. Una posición frontal no permite ver, en el tórax no permite ver esta forma. Esta forma indica como aquí se ve más alejada de la articulación externoclavicular, significa que el paciente está un poco rotado, cuando debería de verse los dos exactamente igual. Eso es lo que vamos a ver en lo que es tórax. Parrillas costales muchas veces se piden, generalmente se piden parrillas costales y la mejor forma, hoy día aquí nosotros la tengo descrita como parrillas superiores, parrillas inferiores, dada la diferente densidad en el contexto interno. Me refiero, las costillas superiores están sobre tórax y el tórax es aire, por lo tanto se produce un contraste bastante bueno entre lo que es la parte medial superior y la parte medial inferior, porque la parte inferior ya está el intestino, entonces cuesta ver bien la diferenciación entre lo que es parte blanda con las costillas. Eso lo hacíamos en los tiempos que los equipos eran antiguitos. Pero hoy día, con la digitalización, que seguramente está en todas partes, basta con ver parrilla costal completa y se evidencia exactamente bien lo que es las costillas superiores de las costillas inferiores, ¿cierto? Y la sugerencia es que primero se tome una radiografía anteroposterior, ¿cierto? Anteroposterior. ¿En qué sentido le digo anteroposterior? Que apoye la espalda en el estativo. Acuérdense que la parte anterior de las costillas
no tiene la misma densidad que la parte posterior, además aquí hay más cartílago en la parte anterior, en cambio atrás está todo lo que es óseo, por lo tanto tiene que estar el paciente mirando hacia el tubo, de espalda hacia el estativo, y tomarlo ojalá en inspiración profunda. Esa es la frontal, si las que la piden comparativa, pero si le piden de un solo lado también hacen lo mismo, pero toman del lado que les corresponde y además toman una oblicua de ese lado para poder ver la separación de los arcos costales. Los arcos costales, cuando tú tomas una oblicua, se van separando y se ve mucho mejor. Si tú quieres ver el lado, me perdí la flecha porquería, si tú quieres ver el lado derecho, lo que tienes que hacer es levantar el lado izquierdo para que la columna dorsal se vaya un poco más hacia el lado contrario y con eso vas a abrir los arcos costales. ¿Entiendes? Y se va a ver mucho mejor. Generalmente las fracturas están aquí, en los arcos costales, y a veces no se evidencian bien por la forma, por el fondo que tienen, que esta es parte blanda y arriba parte aérea. Entonces lo mejor es hacer una oblicua, girar el paciente, levantar el lado contrario, la mano del lado que tú vas a radiografiar, colocarla sobre la cabeza, tratar de que haga una inspiración profunda y al girar las costillas se van a ver mucho mejor los arcos costales y se van a ver más separados. Entonces siempre hay que tomar frontal y oblicua del lado que se cree que va a haber una fractura. Acá en lo que va diciendo, acá dice que no todas las costillas tienen un aspecto, algunas son cortas, anchas, etcétera, etcétera. Son más largas hacia abajo, tienen una curva más pronunciada, etcétera, etcétera. Las costillas dependen de la historia clínica del paciente, naturaleza del traumatismo, síntomas, etcétera, ubicación, etcétera, etcétera, ubicaciones supra o infradiafragmáticas. Requieren las costillas más bajas requieren factores de posición, instrucciones respiratorias, en general las posiciones corporales diferentes a las costillas interdiafragmáticas, superior o inferior, ¿cierto? Pero hoy día con las radiografías de los equipos modernos ya no hay tanta diferencia con eso. Te tiras toda la parrilla costal completa y queda bastante bueno. Placa, 35 por 43 longitudinal, proyección del paciente, depende cómo esté, pero la posición es de pie, apoyando la espalda, ¿cierto? O si está en decúbito, también está de espalda el paciente, por lo cual se va a ver bien la radiografía de costilla. La diferencia es que de pie la gravedad ayuda a que baje el diafragma y se vean un poquito más contrastadas con el aire, ¿cierto? Esta posición permite una inspiración más profunda, desciende el diafragma, los niveles hidroaéreos del tórax, si lo hubiera también, nos ayuda a ver, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Bueno, la línea del plano medio sagital con respecto a la línea medio del estativo, rotar los hombros anteriores y correr la escápula, etcétera, etcétera. Rotación del tórax ni de la pelvis, porrilla costal completa. ¿Ves? Aquí tienes una radiografía comparativa de lo que es las parrillas costales. Ahora, ¿dónde centrar? Es obvio, si esta es la placa, es obvio que tiene que centrar al centro el paciente, ¿cierto? Sobre la columna y en la parte, y en el otro contrasentido, perpendicular más o menos a la séptima costilla, a la mitad de la parte costal. Por tu cuenta, las costillas, una placa 30 por 40 te la abarca completa. Se debe visualizar la totalidad de las costillas, contraste y densidad óptima para mostrar las costillas a través de los pulmones, sin movimiento. Costillas inferiores, bueno, si hubiera que tomarla en forma inferior hay que darle más técnica, dado que el fondo de ella ya no es aire, sino que es parte blanda como son los intestinos, ¿cierto? Aquí vemos una infradiafragmática donde la densidad es mucho menor y el contraste es bastante diferente. Eso sucedía antiguamente. Hoy día con la digitalización no se produce eso y puedes tomar la parrilla costal completa. Ahora, lo que les decía, la parrilla es pues oblicua anterior, oblicua posterior, ¿cierto? A ver si tenemos el paciente, esta es la posición ideal, ¿cierto? Posterior, pero posterior con respecto al estativo. Eso tengan ojo porque los libros se refieren así a la cara anterior o cara posterior, lo hacen con respecto al estativo.
Nosotros cuando decimos esto lo hacemos respecto a la posición que tiene el paciente con el tubo. Aquí el paciente está posterior a la placa, pero anterior al tubo. Este otro que está dado vuelta, que está apoyando el pecho, es anterior con respecto a la placa, pero es posterior con respecto al tubo. Bueno, lo ideal es tomarlo el paciente de pie, apoyando las costillas, apoyando la espalda en el estativo, ¿cierto? Y haciendo una rotación para poder ver, sacar la columna de las costillas para poder ver bien la parrilla costal que quieres ver. ¿Te das cuenta? Si tú tomas este lado que está más levantado, la columna te va a limitar el campo de las costillas, no lo vas a poder ver bien. En cambio, si la posición es esta y quieres ver las costillas derechas, obviamente la columna va a girar más hacia el lado contrario, por lo tanto vas a ver mejor las costillas oblicuas de este lado, ¿ya? Aquí tenemos unos ejemplos, ¿cierto? Donde se ve bastante abiertos los arcos costales, que es donde asientan la mayoría de las fracturas, y ahí se ve mucho mejor, se ve más abierto, se ve con más detalle. ¿Ves? Supradiafragmática e infradiafragmática. Se ven mucho mejores, los arcos costales se abren, y si hay fractura o desplazamientos ahí se ven mucho mejor. ¿Ya? Entonces, en eso estamos con las costillas. Las costillas siempre tienen que ser con el paciente apoyando la espalda en el estativo, y si quieres tomar oblicua, ya sea derecha o izquierda, levantas el lado contrario, para que la columna se vaya al lado que no corresponde, o sea, al lado que no te vaya a molestar. El tórax lo hacemos no a 1,05 m, como se hacen generalmente todas las radiografías, sino que se hacen a 1,80 m, 2 metros. ¿Para qué? Para que suceda que los rayos se hagan casi paralelos con esa distancia. Entonces, apoyándolo en esa posición, no hay aumento de tamaño en la sinuta cardíaca. ¿Me entiendes? Porque si tomas el tórax en el otro sentido, con el paciente apoyando la espalda en el estativo, ya va a haber una cierta distancia entre lo que es el corazón y el plano de registro, el estativo. ¿Me entiendes? Ya no va a estar tan pegadito el corazón al estativo aquí como si estuviera en la otra posición, apoyando la espalda en el estativo. Por lo tanto, va a haber un poco de magnificación en el tamaño del corazón. Y aquí lo que se quiere ver en el tórax, además de los campos pulmonares, además de los ilios pulmonares, además del mediastino, se quiere ver el tamaño cardíaco, y la mejor forma de verlo es primero apoyando el pecho en el estativo para que la distancia entre el corazón y el medio de el registro sea mínima, y la distancia 2 metros para que los rayos sean más o menos paralelos y la imagen que obtengamos sea casi la real, ¿ya? Obviamente esto es si el paciente puede estar de pie, porque si tienes que tomarlo acostado, tienes que hacerlo al revés, ¿cierto? Tiene que apoyar la espalda ahí, o si está en la cama y vas con un equipo portátil, también el paciente tiene que estar en posición supina. Aquí, ¿para qué sirve la radiografía de tórax? ¿Cierto? Información sobre los pulmones, el corazón, estructura ósea, el diafragma, grandes arterias, ¿cierto? Las más densas serán de color blanco, los huesos, y los espacios donde hay aire se observan de color negro, de diferentes tonalidades, y eso nos lleva a ver en una parte que es aire, nos permite ver condensaciones, nos permite ver inflamaciones, nos permite ver infecciones que ya son de otro color que no es negro, sino que están colocando tan blanquecina, ¿cierto? Para una correcta interpretación se necesita que la radiografía tenga una calidad mínima, debe estar correctamente centrada y con el grado de penetración adecuado. Acá vienen unos diagramas de parte anatómica, ¿cierto? De lo que es el tórax. Acá tenemos una imagen de radiología, anatomía radiológica, para que puedan ver las estructuras que se ven, ¿cierto? Y lo que nos interesa ver a nosotros siempre
es ver esto. Esternoclaviculares tienen que estar exactamente iguales, porque si se ve mejor uno que otro, significa que el paciente está con una leve rotación, ¿cierto? Podemos ver el botón aórtico, podemos ver el corazón, y podemos ver, no tan estrecho como aquí, los senos costodiafragmáticos a ambos lados y los cardiodiafragmáticos acá, ¿cierto? Aquí vemos el hilo pulmonar, que son estas cositas blancas, lo que es negro es aire, lo que es blanco pueden ser vasos sanguíneos también, condensaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Una radiografía de tórax también, aquí tenemos otra radiografía de tórax, donde vemos el corazón, senos costodiafragmáticos, seno cardiodiafragmático, cardiodiafragmático costodiafragmático, vértice de los pulmones y la base de los pulmones, ¿ya? Ahora, cuando hay una inspiración completa, el diafragma baja y se ven mucho mejor los pulmones. Y ahora, si se alcanza a ver la cámara aérea, si ustedes ven la cámara aérea bajo el diafragma izquierdo, eso es evidencia inmediatamente que la radiografía está tomada de pie. Si un paciente está en posición de acostado, posición supina, acostadito, la cámara gástrica desaparece, ¿ya? Así que esa es la diferencia para saber si está de pie o está acostado. Aquí hay otros slides de anatomía radiológica, anatomía normal, ¿cierto? Hilios pulmonares, mediastinos, etcétera, etcétera, etcétera. Una radiografía tórax informa una gran cantidad de cosas, ¿cierto? Los factores técnicos deben estar bien adaptados, el tiempo, el kilovoltaje tiene que ser alto y el tiempo cortísimo, ¿cierto? Para que no haya momento inspiratorio. O si el paciente no está en buenas condiciones y está respirando mal, con un tiempo bastante corto, ya se va a mitigar un poco esa situación. Placa de 35 o 35 por 43, como sea, depende del tamaño del paciente. Ojalá de pie, ¿cierto? Erecto, los pies separados, cosa que esté bien afirmadito. Lo otro que hay que hacer cuando está en forma de pie es echar los codos hacia adelante o abrazar el estativo para que el omóplato, ¿cierto? Las escápulas salgan un poco del campo pulmonar, porque si tú tienes las manos rectas hacia abajo, la escápula se va a ver más adentro. En cambio, si lo tienes abierto, ya se va a ir un poquito más afuera y eso nos deja ver mejor los campos pulmonares. El mentón levantado, no hacia abajo, porque muchas veces cuando bajan el mentón ya te empiezas a perder los vértices del tórax, ¿cierto? No se alcanzan a ver las partes supraclaviculares. Posición del paciente, hombro rotado hacia adelante para permitir que las escápulas se alejen de los campos pulmonares, hombro descendido, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente, un punto de referencia para tomar la radiografía de tórax es palpar la séptima cervical. Tú palpas la séptima cervical y le dejas un espacio más o menos de 2 a 3 centímetros sobre la apófisis espinosa, ¿cierto? Para que no salga el tórax cortado en la posición frontal. Veamos aquí. Esta posición está bien, ¿cierto? Tú palpas la séptima cervical y de ahí subes un poquito el chasis como 2 o 3 centímetros y de ahí partes hacia abajo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que aparezca el tórax completo. Si tú tienes esa observación de la séptima cervical, ya por lo menos la parte superior te va a salir completa. Y después tienes que ver completamente la sección, o sea, inferior, ¿cierto? Los senos, costo cardiodiafragmático y la lateralidad también. Para eso centras justamente en la columna, en el sentido longitudinal y en el sentido transversal. Lo ideal es que te fijes en la parte posterior de la escápula. Esa es una, y la otra es palpar la séptima cervical y el chasis un
par de centímetros sobre eso. Muchas veces es bueno hacer inspirar al paciente para ver que los hombros no suban mucho con respecto al centrado que tú le hiciste. Hay pacientes que al tomar aire suben los hombros y con eso sube el tórax también, entonces siempre te va a quedar cortado. Entonces tú le dices que tiene que tomar aire, harto aire, pero que los hombros lo mantenga en esa posición. Porque si lo sube, obviamente esta parte va a salir fuera de la placa, va a salir cortada. Ajustar la altura por encima de los hombros relajados, centrando a nivel del estativo. La vértebra ruminante correspondiente a C7 señala el vértice superior del pulmonar. Esta vértebra que puede palparse en la base del cuello. En la base del cuello es el punto de reparo preferido para localizar 2 o 3 centímetros más arriba el borde superior del chasis en una proyección PA de tórax, ¿cierto? El radio central perpendicular al plano de la película a nivel de la séptima o a nivel del vértice de la escápula. Inspiración completa, esa es otra cosa importante. Todos los tórax tienen que ser con inspiración completa para ver mucho mejor los campos pulmonares, para que se vea más, para que baje el diafragma y pueda extenderse un poco más el tórax. Y la distancia, 1,80 m, 2 metros más o menos. Aquí tenemos la vértebra prominente C7, que es, eso nos va a decir el borde superior del tórax, y ahí 2 centímetros más arriba colocas tu placa. Y ahí tienes un centraje en inspiración, siempre mirando al paciente. ¿Por qué? Porque las personas adultas tienen momentos inspiratorios diferentes a lo que es un paciente joven. Muchas veces el viejito toma aire, bota un poco y ahí se queda sin respirar. Por lo tanto, tú tienes que mirar 2 cosas. Primero, que tome aire y después que se quede quieto. Y en ese instante, tú tomas la radiografía. Porque si tú aprietas sin mirar al paciente, le dices, tome aire, aguante, pum, y disparas, simplemente tienes un buen porcentaje de que la radiografía no te va a quedar buena, o la inspiración no fue completa, o el paciente se te movió. ¿Qué observaciones hay? En el póster anterior, visualizar los pulmones desde los vértices hasta los ángulos costodiafragmáticos, ¿cierto? La tráquea se ve más o menos hasta de T1 hacia abajo. Más adelante, según la técnica que tú emplees, ya se va a ver solamente la sombra de la cardíaca, no así las costillas. Las costillas se alcanzan a ver hasta T2, T3, nada más. O sea, la radiografía es de partes aéreas, no es de columna. Visualizar al menos 10 costillas, porque están en una buena inspiración, sin rotación, externos claviculares equidistantes, ¿cierto? Evitar la superposición de la escápula, extensión del mentón o levantamiento del mentón. En las damas, las mamas, como son más, sobre todo las señoras de edad, tienen más, las mamas más voluminosas, entonces eso produce una diferencia de la técnica, ¿cierto? Se ven partes diferentes. Hay mucho tejido blando que absorbe radiación y después está la otra parte que no absorbe casi nada, pero ¿qué le vas a hacer? No puede hacer nada, pues no puede sacar las mamas para los lados para tomar la radiografía. Sacar la mugre. Fundamento de la radiografía de tórax en posición erecta. Todas las radiografías de tórax deben tenerse de pie, siempre que el paciente lo permita. Esta recomendación tiene 3 objetivos siguientes, que son permitir primero que el diafragma descienda más al hacer una buena inspiración, revelar posibles niveles hidroaéreos en el tórax, ¿cierto? Y prevenir la ingurgitación o la hiperemia. Son las cosas vasculares que a veces producen dificultades en los pacientes. Aquí vamos a ver algunas cosas que no deberían pasar. Posición parcialmente erecta, pequeña cantidad de líquido evidente en el campo inferior del pulmón derecho. El mismo paciente en posición supina, hay líquido casi en todo el campo pulmonar derecho. ¿Por qué? Porque al estar acostado y por efecto de gravedad, los pulmones se llenan de líquido por la posición que tienen. Ahora, si están de pie, por lo menos ya vas a ver qué cantidad de líquido es la que está ocupando los campos pulmonares. Por eso que es, ojalá en lo último ya, si no puedes tomarla de pie, tomarla semi acostada antes que acostada, ¿ya?
Acá hay una inspiración completa donde bajan los diafragmas y se ven completos, se ven mucho mejor los campos pulmonares. Acá la inspiración está completa, ¿cierto? Donde no se alcanzan a evidenciar bien la forma del corazón y los senos costonicardio diafragmáticos. Acá está un examen sin rotación donde tú ves en forma simétrica las articulaciones esternoclaviculares. En cambio acá hay una leve giro o rotación donde tú ves prácticamente completa la articulación esternoclavicular de un lado con respecto al esternón, y acá se te pierde. ¿Por qué? Porque está girada. Esa es otra cosa que debes tomar en cuenta. Acá tenemos el mentón levantado, ¿cierto? Se alcanza a ver bastante bien lo que es los bordes superiores e inferiores. En cambio acá con el mentón flexionado ya estás quitándole un poco el espacio a que se vean bien la parte aérea del tórax supraclavicular. Acá tenemos un ejemplo, figura femenina, dolor en el hemitoraje izquierdo, dice, fiebre, tos productiva, tórax normal, la técnica es buena, se alcanzan a ver algunas costillas, cierto, perdón, algunas vértebras hasta la esternoclavicular, ya más adelante no se ven. Tomó bastante aire, lo que produjo bajar el diafragma, ¿cierto? Lo único que está un poquitito ligeramente oblicua por la rotación que tiene, nada más. Buena visualización de la cámara gástrica bajo el diafragma, lo que significa que el paciente está de pie, etcétera, etcétera. El abdominal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también puede pasar porque, otra cosa, es importante que las radiografías de tórax se tomen sin ropa, a lo más una camiseta, ¿cierto? Primero para poder ver que bajo una chomba o alguna cosa tengan una medalla en la cual tú no la puedes visualizar en ese momento, o se te olvide preguntarle si la tenía puesta. ¿Te das cuenta? Entonces o un botón que aparece en distintas partes, un broche, qué sé yo, por supuesto tiene que ser el tórax sin ropa, damas y varón. Por supuesto con una camiseta en las damas. El varón puede aguantarse un poquito así sin nada de ropa. O sea, muy viejito le dejas puesto una camiseta nomás. Pero tienes que darte cuenta que no tiene ninguna cosa metálica dentro del campo pulmonar, ¿cierto? Artefacto, hay una cadena, hay un botón infraclavicular izquierdo, argolla del sostenedor en las bases, etcétera, etcétera. No puede ser así. Hay un artefacto en esta radiografía de tórax al lado del corazón, ¿ves? Hay formas de tórax también, ¿cierto? Depende de la contextura del paciente. Algunas veces los campos pulmonares supraclaviculares son más extensos que otras personas que tienen menos extensos. Pero eso es, por eso tienes que basarte en la séptima cervical, 2 centímetros más arriba, para empezar a colocar la placa y no tener el problema de que las diferencias anatómicas te produzcan que vaya a salir con una radiografía cortada, entre comillas, en la parte superior. La posición lateral, la que más se exige, o sea, la que debe ser, es lateral apoyando el lado izquierdo en el estativo. ¿Por qué? Porque como el corazón está a ese lado, la parte cardíaca se va a ver más fidedigno el tamaño y se va a ver mucho mejor, ¿cierto? Siempre apoyando el lado izquierdo. Las excepciones es cuando hay alguna patología en el pulmón derecho, ¿cierto? Ya sea un tumor, ya sea un líquido, ya sea montones de cosas patológicas a ese lado, entonces eso mejor nos lleva a tomarlo al lado correspondiente, al lado donde esté la patología. Pero en personas normales, de preferencia el lado izquierdo, ¿cierto? Con los brazos sobre la cabeza y después no en el cuello, porque hay gente que coloca las manos en el cuello, no, en la cabeza y los codos hacia adelante, ¿me entiendes? No los codos abiertos, sino que los flecta hacia adelante para poder tener una mejor visualización de la parte lateral, de los campos pulmonares laterales. Y lo otro es fijarse en que esté absolutamente derecho, como lo ven acá. ¿Te das cuenta? Brazos sobre la cabeza, los codos hacia adelante,
está apoyando la parte izquierda, porque se ve mejor la silueta cardíaca, y se ven ambos pulmones desde los vértices hasta las bases, con una buena inspiración. Ahora, lo otro que hay que fijarse que esté bien lateral, para que no haya oblicuidad y no se vea bien. ¿De qué forma se ve bien lateral? Cuando los arcos costales de ambos lados están en una sola línea. Eso lo vamos a ver, ¿ya? Veamos, paciente de pie, apoyando la zona lateral izquierda, colocar al paciente de lado, rayo sagital que paralelo estativo, brazos hacia arriba por encima de la cabeza, con los codos flexionados, mentón levantado, apoyando bien los pies, que esté bien apoyadito, ¿cierto? Y explicándole que tomen bastante aire. La placa hay que bajarla más o menos unos 2 a 4 centímetros con respecto a la placa frontal, ¿cierto? Hay que bajar la placa un poco. Radio central perpendicular dirigido a la parte media del tórax, vértice de la escápula, inspiración máxima. Se debe descender el radio central y la placa como 2 centímetros con relación a la proyección para evitar el corte en los ángulos costofrénicos que se ven mucho más bajos en la placa lateral. Ahora, dependiendo de la patología, como les dije anteriormente, si se usa si es derecho o izquierdo. Personas normales apoyando el lado izquierdo. Si tiene alguna patología en el lado derecho, obviamente tienen que apoyar el lado que corresponda, ¿cierto? Aquí tenemos la posición que ya les describimos para tomar una radiografía lateral. Y acá se ve bien, los arcos costales tienen que verse en una sola línea. Si empiezan a verse dobles arcos costales, significa que el paciente tenía una pequeña rotación. Obviamente, si el paciente tiene una escoliosis severa, nunca vas a poder obtener una radiografía absolutamente lateral. Y si el paciente al respirar se mueve hacia los lados, tampoco vas a lograr una buena radiografía lateral. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Estar al lado del paciente, hacerlo tomar aire, que inspire profundo y ver qué movimientos tiene para que no pierda la lateralidad que tú le pusiste. Y lo otro es decirle que tome aire, inspire en forma profunda pero suave, no que en la tomada de aire así se mueven para todos lados y aguantan el aire, no, que lo haga suavemente, tome todo el aire y en ese momento tú que lo estás mirando de allá, veas que está en buena posición y obtienes la radiografía, ¿cierto? Esos son criterios de calidad, sin rotación ni inclinación, superposición de las costillas posteriores para que veamos que está bastante lateral, ¿cierto? Y evitar la superposición de los brazos en la parte superior, en el ápex. Aquí tenemos una radiografía sin rotación excesiva, aquí tenemos con rotación excesiva porque tú ves los arcos costales separados y no alcanza a ver bien los senos inferiores al coste diafragmático. Aquí los brazos no están elevados, por lo tanto se superponen sobre los campos pulmonares anterior superior. Tiene que ser con los brazos arriba y tiene que ser en buena posición para la lateralidad. Calificación de la calidad de la radiografía tórax. Penetración permite visibilidad de la columna y disco vertebral hasta cierto número, casi hasta la articulación esternoclavicular. Escápulas por fuera, ¿cierto? Colocando los brazos hacia adelante. Cámara gástrica, lo que nos indica que está de pie, y el campo pulmonar completo en buena inspiración. Acá vemos el esquema de las articulaciones esternoclaviculares, donde si están exactamente iguales significa que el paciente está absolutamente frontal. ¿Qué más? Clasificación de la calidad, se permite al Estado tomar esta posición, la morfología y topografía característica por la ya. Presencia de la burbuja de aire en el estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Las posiciones oblicuas son rarísimas. Hoy día con el escáner prácticamente ya no se toman posiciones oblicuas de tórax, ¿cierto? Ya no hay forma. Si tú quieres ver alguna condensación en algún lado pulmonar, muchas veces te piden o te pedían, ni siquiera antiguamente pedían radiografías oblicuas. Existen y aquí está la forma de tomarlas, pero prácticamente ya no se hace.
oblicuo posterior en 45 grados, oblicuo posterior inferior, posterior derecha en 45, posterior izquierda en 45 grados, ¿cierto? Para ver los campos pulmonares. Demostrar procesos patológicos en los campos pulmonares, sea tráquea, estructura mediastínica, tamaño de las células del corazón y los grandes vasos. Hoy día con el escáner y con la radiografía frontal lateral ya prácticamente este tipo de radiografía no se usa, ya no se toma. Es bueno que sepan tomarlas, pero nunca les van a pedir. Igual como el tórax lordótico. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces las clavículas en una radiografía frontal de tórax tapan un poco pequeños campos pulmonares y podría ser que bajo la clavícula hubiera una condensación, hubiera un nódulo, hubiera un tumor pequeño, alguna cosa. Entonces se ideó tomar una radiografía que se llama en posición lordótica. Esta posición, que es al revés de lo que es un tórax, ya no apoya el pecho en la espalda, el pecho no apoya el pecho en el estativo, sino que lo apoya en la espalda, ¿cierto? Y coloca esa posición del paciente, la pelvis hacia adelante para bajar un poco los hombros, y con eso, ¿qué es lo que tú estás logrando? Que las clavículas prácticamente desaparezcan de los campos pulmonares, y así puedes ver bien, teóricamente, qué es lo que hay debajo de la clavícula que te llevó a pedir esta radiografía, porque si no la vas a pedir por pedir, la estás pidiendo porque puede haber alguna condensación, un nódulo, un tumor, cualquiera de estas cosas. Las clavículas deben proyectarse por encima de la cara posterior de la segunda costilla. El paciente no debe estar en rotación. Escápula en contacto con el buque proporciona buenos detalles de los vértices y también del área del lóbulo medio derecho. Acá sale cómo hacerlo, ¿cierto? Placa simple, para ver los vértices pulmonares no es tanto lo que se quieren ver, ya que se interponen las clavículas algunas veces, aparece una lesión, cualquier cosa, y eso nos indica que hay que tomar una radiografía lordótica, ¿cierto? El fémur se coloca antero-posterior, separamos los pies, le inclinamos hacia atrás, hacemos que apoye los hombros en el buque, el chasis, igual que una radiografía de tórax, ¿cierto? Unos 5 centímetros encima de los hombros, centraje a la altura del manubrio external, angular el tubo nos dio 20 grados si se puede hacer, si no, no. Y si el paciente no pudiera moverse, colocarse en esta posición, hay que angular el tubo para conseguir el mismo efecto. La posición es esa de pie y más o menos tendría que ser con el rayo perpendicular o si no, una angulación hacia craneal. Radiografías técnicamente correctas se observan hasta la sexta y séptima costilla, últimas costillas, clavícula equidistante, botón aórtico nítico, nivel de cámara gástrica, bordes y líneas nítidos, solamente las primeras vértebras dorsales visibles. Comprobar las cualidades técnicas de la radiografía, ¿cierto? Radiografía de alto kilovoltaje y poco tiempo, 0,023 milisegundos, etcétera, la frontal y un poco más lateral, contraste bien obtenido, buena penetración, adecuada inspiración, simétrica, y los omóplatos no deben proyectarse en los campos pulmonares, ¿cierto? Esas son las características de las radiografías de tórax. Normalmente tú tomas frontal y lateral, nada más. Ya dijimos que el lateral siempre tiene que ser apoyando el lado izquierdo, en personas normales, entre comillas, pero si hay derrame pulmonar en el lado derecho o un quiste pulmonar o una zona pulmonar ocupada por algún tumor o alguna otra cosa, obviamente tienes que tomar en la lateralidad hacia el lado que está con la patología. Y ya ves los principios para comprobar que está bien, correctamente, ya sabes cómo debes verla y aplicar esa visión, ¿cierto? Mentón levantado, ¿cierto? Absolutamente frontal, alta inspiración y los brazos hacia adelante para sacar un poco los omóplatos de los campos pulmonares. Ahora vamos a ver lo que es la radiografía del abdomen, ¿cierto? Complicadita. Es muy útil en abdomen agudo, se sospecha rotura de la víscera hueca, neumoperitoneo, obstrucción del tubo digestivo, o si tienes algún
cuerpo extraño dentro de tu cuerpo, por haberte tragado alguna cosa, etcétera, etcétera. Las radiografías abdominales proporcionan información sobre los niveles, a ver, hidroaéreos, ¿cierto? Sobre si hay obstrucción intestinal, presencia de calcificación en la vesícula, riñones, uréteres, etcétera, etcétera. Los riesgos, que la persona esté embarazada, ¿cierto? O si el paciente tiene algún estudio anterior con medio de contraste donde no se van a ver bien las asas pulmonares. Se realiza con el paciente en decúbito supino, ¿cierto? Pero no en cúbito supino. Yo les voy a explicar por qué. Aquí esto está malo. Tiene que ser el paciente en prono, apoyando, ojalá de pie, apoyando la parte anterior, o dicho, un buen chileno apoyando la guatita en el estativo, para que con los brazos se pueda tomar de los asas laterales del estativo ahí, para que apriete la guatita. Al apretar la guatita contra el estativo, se ve mejor contraste, hay menos movimiento respiratorio y es poca la probabilidad que haya borrosidad cinética. Por eso que es mejor tomar los pacientes de pie y mirando hacia el estativo, ¿cierto? Con la guatita pegada al estativo. Entonces, al tomarse de los lados, hacen una compresión del abdomen, lo que impide movimientos respiratorios fuertes y además hay mejor contraste, ya que está apretando, está aplicándose un poco de presión sobre la guatita en el estativo. Que se debe valorar elementos óseos, paredes musculares, vísceras macizas, diafragma, vísceras huecas, etcétera, etcétera, las densidades. Como se ve aquí, estas son las partes de un abdomen anatómicamente y la radiografía en bipedestación tiene que ser PA, no AP. Ahí quedó mal, es PA. Película 35 por 43, de distancia 1 metro, paciente en bipedestación, ¿cierto? Apoyando la guatita en el estativo, desde el punto medio del apéndice sifoide hasta la sínfisis púbica, el centro del chasis. ¿Qué es lo importante de esto? Esa posición bipedestación no la tomen en cuenta porque no es la ideal. Mirando hacia el tubo. Esta es la posición correcta donde el paciente está apoyando el abdomen contra la placa, contra el estativo, ¿cierto? Los brazos, ojalá hacia adelante para que haga compresión del abdomen sobre el estativo y no respirar, inspiración, expiración, etc. La única forma que se toma en posición supina es cuando está acostado, que no se puede tomar de otra manera. Ahora, si se sospecha que hay niveles aéreos, si se sospecha que hay obstrucción, simplemente tú colocas o el paciente lateral o le colocas el tubo al lado, tal como tomaste el esternón lateral con el paciente acostado, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo importante de la radiografía de tórax? Perdón, la radiografía de abdomen es que aparezcan en la placa, ¿cierto?, los diafragmas. Una radiografía de abdomen que no muestres los diafragmas no es valedera, no te sirve, no es lo ideal. Lo ideal es que se vea desde donde tenemos una frontal, acá, donde aparezcan los diafragmas y de ahí partes hacia abajo. No importa que no salga la pelvis completa porque muchas veces los pacientes son muy altos, pero sí es importante que aparezcan el cámara gástrica y los niveles de aire ahí dentro de la placa, ¿cierto? Tiene que aparecer los campos ahí. Vamos a empezar a irnos para atrás. Los senos tienen que aparecer, costo diafragmático, cardiodiafragmático, el diafragma tiene que aparecer más o menos completo, ¿cierto? En decúbito supino es lo mismo, ¿cierto? Tienes que medir de entre el apéndice sifoide y hacia abajo. O sea, lo importante es que salgan las cámaras, la cámara gástrica, que salgan toda la parte superior del diafragma,
¿cierto? Se ven los diafragmas completos. Esa es la posición ideal. Ahora, si el paciente no puede colocarse de pie, puedes colocar al paciente en la camilla de lado del paciente, apoyando la espalda. Es más cómodo apoyando la espalda en el estativo y el rayo perpendicular al centro, ¿cierto? Entre el apéndice sifoide y la sínfisis púbica, para ver niveles hidroaéreos. Ahora, si el paciente está acostado y no puede darse vuelta para ninguna parte, bueno, en la misma camilla vuelves a colocar el paciente apoyándolo en el estativo con el rayo perpendicular a esa zona y a nivel de diafragma hacia abajo, ¿cierto? Donde puedas ver completo los diafragmas hacia abajo. Y puede aparecer la parte superior, no tanto la columna, sino la parte superior para ver niveles hidroaéreos. Así como esto, ¿cierto? Esto indica que hay una obstrucción intestinal porque están cortados bisel los bordes de las asas intestinales, ¿cierto? Yuno y león y los lateralidades están ahí, lo que es el colon superior, medio descendente, colon transverso y descendente. Entonces, ¿qué quedamos? Lo ideal es tomar PA con los brazos pegaditos, apretados, tomados, para que haga ya una compresión del abdomen. Con eso se logra menor movimiento respiratorio, se logra mejor nitidez. ¿Ya? Si es de pie, PA inmediatamente. Si es acostado, bueno, acostado de cúbito supino, y si quieres ver obstrucción intestinal, alguna cosa, o el paciente se coloca de lado, o lo deja en esa posición, pero el tubo en el otro sentido, en el tubo lateral, como lo vemos acá. ¿Ve? El tubo con el paciente lateral, o si no, con el paciente en la posición supina, pero recto allá, perpendicular allá, al estativo. Y ahí vas a ver bien niveles hidroaéreos. Imaginadas de densidad cálcica, bueno, eso son parte de la visualización de los abdómenes, ¿cierto? Para ver qué es lo que te puedes encontrar con ello. Síndrome clínico, obstrucción mecánica del intestino delgado, porque está más central. Si fuera el colon ascendente, transverso, descendente, sería más periférico, etcétera, etcétera. Eso es lo que podemos decir de esta radiografía. Lo ideal, por supuesto, es poder hacerlas para que se den cuenta y demostrarles por qué una posición es mejor que otra. Pero eso es a grandes modos lo que es la radiografía de abdomen, ¿cierto? Puede hacerlo en inspiración mucho mejor, donde que el paciente esté más cómodo, porque hay cosas que producen bastante dolor y los pacientes prácticamente se mueven mucho, entonces lo ideal es hacerlo con el aire retenido. ¿Ya? Bien. Nos vemos en martes a las 19 horas para eso. Nos vemos el martes a las 19 horas para hacer el repaso de estas técnicas. Bien.